San Lucas capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Una vez que lo tenemos ubicado, nos vamos a poner de pie. Y vamos a leer de forma alternada. Dice el versículo 1, y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les propuso esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Y hallada la pone sobre sus hombros gozoso. Y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: Dadme cada quien, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Bueno, queridos hermanos, en esta oportunidad, y como estuvimos haciendo a lo largo de todo este verano, en la escuela dominical, por lo menos en la clase de los mayores, estamos viendo diferentes parábolas que utilizara el Señor Jesús para dar a entender o dar a conocer el reino de los cielos. Esto es, dar a conocer cómo es la mente de Dios, el corazón de Dios y también la justicia de Dios para con los hombres. Cómo Dios se establece, cómo Dios opera y cómo Dios se mueve. Y como venimos viendo siempre a lo largo de estos domingos, y gracias a que hubo hermanos fieles que nos precedieron y que estudiaron estas cosas, también nos dejaron establecido un método que nos sirve para poder estudiar las parábolas, para poder comprenderlas y también para no cometer errores de interpretación que luego llevan a errores doctrinales de enseñanza. Y los errores doctrinales de enseñanza se siembran después en la iglesia y causan muchos males, muchos dolores y muchos problemas. Por eso siempre la palabra de Dios dice que tenemos que estar atentos, escudriñar las Escrituras, meditarlas, y sobre todo a aquellos que nos toca la responsabilidad de enseñarla, no solo desde el púlpito, sino muchas veces en nuestros hogares, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras parejas. Hay que conocer la palabra de Dios, saber estudiarla para también después saber enseñarla. Y nosotros en la escuela dominical tratamos de aprender, todos. Tratamos de aprender cómo se lee la palabra, cómo se la enseña y sobre todo cómo el Señor nos quiere hablar a través de la misma. El misionero marino que escribió estos libretos siempre en el título del mismo estudio pone entre paréntesis la lección principal de la parábola que se ha de desarrollar. Hemos visto ya distintas parábolas. En este caso hemos leído en Lucas 15 del 1 al 7 la parábola de la oveja perdida. Y en el mismo capítulo tenemos también la parábola de la dracma y la parábola del hijo pródigo. Fíjense que después, si se sigue leyendo el capítulo 16 de Lucas, nos habla del mayordomo infiel y también del rico y Lázaro. Luego más adelante, si dan vuelta a la página, habla del juez injusto, del fariseo y el publicano. Y es así como el Señor guió, el Espíritu Santo guió a Lucas a dejar escritas estas parábolas. En esta oportunidad entonces vamos a ver la primera de las 3 parábolas que se narran en Lucas 15, que es conocida como la parábola de la oveja
perdida. Y la enseñanza principal que ya viene en el título de la lección es la búsqueda de las almas perdidas. Cuando uno va a estudiar la parábola de la oveja perdida, ya tiene que saber de antemano que se trata de la búsqueda de las almas perdidas. Después vamos a ver bien quién es el que busca las almas perdidas y quiénes son las almas perdidas. Pero lo cierto es que ya teniendo eso como referencia, nos guía, nos encausa y nos acomoda. Les puedo asegurar que hablando con hermanos en Cristo y con gente que conoce la palabra que no es hija de Dios, a lo largo de mi vida he escuchado cada interpretación de las cosas que tan veces son tan sencillas para nosotros que nos han enseñado de chicos, pero interpretaciones completamente erradas o distorsionadas. Y más hoy en día que tenemos al alcance de nuestra mano Internet, YouTube, y hay toda suerte de predicadores y de personas que hablan de las cosas de Dios, que muchas veces ni siquiera son hijos de Dios, y le dan interpretaciones a la palabra de Dios que son completamente erróneas. Por eso es importante, como decía, poder tener un método de estudio y aplicarlo. Eso aplica también para casi todas las cosas, ¿no? Es importante esta parábola de la oveja perdida porque a través de ella vamos a ver cómo opera el amor de Dios hacia los hombres, pero también, sobre todas las cosas, para aquellos que ya somos hijos de Dios, qué es lo que Dios quiere de sus hijos, qué es lo que Dios espera de sus hijos. Hay un texto que casi siempre se lo lee en estas parábolas, y lo vamos a hacer hoy también, que está en Romanos capítulo 5. Esto es para que vayamos viendo hacia dónde apunta esta lección. Y me llamó la atención que el hermano le haya puesto tanto énfasis al respecto. La página 173, Romanos 5:5, dice: la esperanza no avergüenza. Y acá es a donde vamos ahora. Porque el amor de Dios está ¿qué? Está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Este texto de acá es clave. Es clave porque nos dice una verdad absoluta de parte de Dios para aquellos que somos hijos de Dios. El amor de Dios está derramado en nuestros corazones. Podríamos hablar horas del amor de Dios hacia la humanidad, hacia los pecadores, hacia mí, de cómo Dios me amó, de cómo Dios me perdonó, me salvó. Pero si no tenemos en cuenta este texto de Romanos 5:5, podríamos excusarnos, y en realidad la que se excusa es nuestra carne, diciendo, bueno, pero es el amor de Dios hacia los demás. Y acá Dios me está diciendo, el amor de Dios también está derramado en tu corazón, en mi corazón. Ese mismo amor de Dios que está derramado por obra del Espíritu Santo, como dice acá, es el que nos tiene que hacer ver y entender en esta oportunidad esta parábola. Dice el hermano que debemos conocer el valor que tiene una persona para Dios. Si nosotros no podemos entender eso, y vean cómo Dios va guiando todas las cosas, porque se viene hablando de 1 Juan, del amor hacia el prójimo, pero también el amor los unos a los otros. En el campamento también se habló del amor fraternal. Entonces es el Señor el que nos está hablando. Esta lección no la elegí yo, sino que estaba en un orden de las parábolas que ya veníamos viendo. Y un llamado de atención, porque si el Señor nos viene hablando a través de este último mes, en prácticamente todas las reuniones, acerca del amor que tenemos que tener nosotros hacia el prójimo, pero sobre todo hacia las almas perdidas, es por algo, ¿no? Porque quizás ese amor que está derramado en el corazón, yo lo estoy reteniendo, lo estoy deteniendo. Entonces el hermano dice, esta lección es fundamental para poder despertar la conciencia cristiana y que el Hijo de Dios pueda ver esa necesidad imperiosa que hay de ir a buscar a las almas perdidas.
Entonces, con este pensamiento introductorio es que nos tenemos que enfocar ahora en lo que sigue del relato bíblico. Fíjense que el misionero también siempre apunta a dividir la lección en distintas partes. La segunda parte siempre es la ocasión. ¿Qué quiere decir la ocasión? ¿En qué circunstancia, en qué contexto es que el Señor Jesús habló esta parábola? ¿Cuál es la ocasión? La tenemos en los primeros 3 versículos. ¿Quién la puede leer, por favor? Lucas 15, del 1 al 3. Y se llegaba a él todos los publicanos y pecadores a oírlo. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les propuso esta parábola diciendo: Gracias. Fíjense, una situación que para los que conocemos un poquitito nomás de la vida del Señor Jesús acá en la tierra, nos va a resultar ya conocida o familiar. El Señor Jesús hablando y predicando el Evangelio a los pecadores, a los publicanos. En otra ocasión dice que hablaba con las rameras, con toda suerte de personas, y les predicaba. Siempre o casi siempre en esas ocasiones también había entre esas personas otros hombres que se consideraban a sí mismos justos o sin pecado. Bueno, hay muchos textos, pero vamos a Lucas 18, el versículo 9. Esto ya lo vimos. Y dijo también a unos que se confiaban de sí mismos como justos y que menospreciaban a los otros esta parábola. Siempre había un grupo de gente y siempre va a haber un grupo de personas que en lo que respecta a su conciencia, en lo que respecta a lo que ellos entienden de sí mismos, ¿cómo se dice ahora? Se percibe o se autopercibe, ¿no? Yo me autopercibo, nosotros siempre nos reímos de que mi hijo se autopercibe chichi y no Josi. Él dice que es chichi, bueno. Pero hay gente que se autopercibe justa, o que se autopercibe que no es pecadora, y que en todo caso siempre va a haber alguien que es más pecador o más malo que uno mismo. Y el Señor les tenía que hablar, les tenía que decir. Y esta parábola de la oveja perdida no es la primera vez ni la única vez que el Señor la menciona. Fijemos nuestra atención en Mateo, el capítulo 18. Eso es la página 24. Otro contexto en el cual el Señor da una parábola muy parecida o similar, o por no decir la misma parábola. En Mateo 18:1 dice: en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y luego en el versículo 11 y 12 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si tuviere algún hombre 100 ovejas y se descarriase una de ellas? ¿No iría por los montes, dejada las 99, a buscar la que se había descarriado? Y si aconteciese hallarla, de cierto os digo que más se goza de aquella que de las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Vemos que la misma parábola el Señor la usó en más de una oportunidad. No sabemos si quedaron otras parábolas similares, pero siempre el Señor trataba de despertar en eso el interés. Esa era otra de las formas que tenía el Señor de hablar y de enseñar el reino de los cielos. Después vino Pablo para acomodar muchas doctrinas, guiado también por el Espíritu Santo. Pero el Señor lo que hacía en este caso era generar un interés.
despertar la atención. Muchas veces los discípulos después iban a la casa y le decían: Señor, ¿qué quiso decir con esta parábola, con esta otra? ¿Nos puedes explicar? Entonces a nosotros también nos debería, digo en potencial, porque quizás no pasa nada, nos debería llamar la atención. A ver, ¿qué quiere decir el Señor con esta parábola? ¿Qué me está queriendo decir a mí ahora, 2000 años después? Fíjense que en este caso no había fariseos, no había doctores de la ley, eran los discípulos, que estaban preocupados por cosas que no tenían nada que ver con el reino de los cielos. ¿Quién va a ser el mayor de nosotros en el reino de los cielos? Y él tuvo que ponerle a un niño adelante, compararlos con un niño, y después le da esta parábola, hablando de que para el Señor todas las almas son importantes. Así que vemos cómo en esta ocasión, volvemos a Lucas, cambia el contexto, pero la enseñanza del Señor, tanto para esas personas que se acercaban a escucharlo, acá dice en el versículo 1, llegaban todos los publicanos y pecadores a oírle. Ponían su corazón en las cosas que el Señor iba a decir. Pero el Señor aprovechaba, como siempre decimos, y les predicaba también a los que murmuraban y a los que le aborrecían. Eso es precioso también y es una enseñanza para nosotros. El mismo Señor decía, ¿no? ¿Qué ganancia tenemos si amamos a quiénes? A los que nos aman. ¿No hacen lo mismo los publicanos? Los gentiles. Hay que amar también a aquellos que nos aborrecen, porque sobre todo ellos necesitan también la salvación. En cuanto a las parábolas que menciona también en el capítulo 15, que son 3, las primeras 2 parábolas, que serían la de la oveja y la de la dracma, que empieza en el versículo 8, nos hablan de la obra de Dios moviéndose a buscar al pecador, moviéndose descendiendo a buscarlo, descendiendo a encontrarlo. Mientras que la parábola del hijo pródigo, que ya se estudió, nos habla de una persona que, reconociéndose pecadora, vuelve al Padre, el Padre esperando esa obra en el corazón de esa persona. Después, el relato propiamente dicho de esta parábola de la oveja perdida nos habla de algo que las personas de aquel entonces conocían prácticamente a la perfección. Nosotros hoy en día podemos hablar de las ovejas, podemos hablar del ganado, pero creo que de ninguno de nosotros cría ovejas o tiene ganado. Quizás alguno en la infancia, si viene del campo, pasó por esa experiencia, pero ya somos los menos, somos personas que estamos en la ciudad, que tenemos distintos oficios. Quizás tenemos algún pariente que todavía quedó en el campo y que se dedica a eso, pero en la época del Señor Jesús y sobre todo en esa región, prácticamente todas las familias se dedicaban a criar ovejas o ganado, vacas, cabras. De hecho, la historia del pueblo de Israel está marcada por una historia de pastores. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés era pastor. Y así sucesivamente, el mismo rey David, antes de ser rey, era pastor de ovejas. Entonces, lo que el Señor apuntaba es darles ejemplos cotidianos que servían para darle enseñanzas espirituales. Y ninguno más que ellos conocía el oficio y también lo que implicaba tener animales a cargo. Y sobre todo también sabiendo que en esa época que todavía estaba el templo, se criaban ovejas, se criaban vacas, ¿para qué? No solo para comer, sino ¿para qué? Para el sacrificio. Lamentablemente ya se había hecho toda una especie de industria o negocio respecto a eso, ¿no? Pero el propósito que Dios había establecido era ese. Había dejado indicaciones de cómo tenían que ser los animales, y era por eso que
era tan importante la figura del pastor de ovejas, porque ese animalito que tenía que llegar al sacrificio tenía que tener ciertas condiciones. ¿Se acuerdan alguna de las condiciones que tenían que tener los animales? Está eso para leerlo en el Antiguo Testamento, pero vamos a repasarlo. ¿Sin pecado o sin mancha? Porque los animales no pecan, pero no tenían que tener manchas, no tenían que tener enfermedades, no tenían quebraduras, no tenía que haber animales perniquebrados o magullados, tenía que ser de 1 año. Eso nos habla de un animal que chiquito, ¿no? Un corderito, o en el caso de las vacas, de los terneros, dice que había que tomarlos de las cabras o de las ovejas. Todo eso es muy precioso para estudiarlo, pero no podemos ahora detenernos. Y para que un animal llegue en esas condiciones, a ser sano y a estar bien cuidado, viene la otra explicación que siempre se la da para los que escuchamos más de una vez acerca de las ovejas, las características de la oveja. Mansa, ¿qué más? Completamente dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Voy a poner así los puedo ver a todos. ¿Qué quiere decir que es dependiente de una oveja? No puede valerse por sí misma. Necesita que la lleven a donde hay pasto, a donde hay agua. Necesita que la cuiden de los depredadores, de los animales del campo, que en esa época abundaban más que ahora. Leones, dice David, osos, lobos, todas figuras del enemigo, pero que en este caso eran reales, eran concretas. Y la oveja entonces necesitaba de algo exterior, en este caso de una persona, que las pueda cuidar, porque dice que se cansaban, se desorientaban, eran indefensas y también, como se dijo, completamente dependientes. Si nosotros leemos el Salmo 23, que está en el Antiguo Testamento, el rey David, habiendo sido pastor de ovejas, ahora se pone en el lugar de una de esas ovejitas y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso da para toda una reunión hablar de esa experiencia en la cual, si nosotros entendemos realmente lo que somos para el Señor, nos deberíamos considerar también ovejitas, pero también entender quién es nuestro pastor que nos cuida. Así que el Señor usa de este ejemplo y señala algo que también era muy común: el esfuerzo que los pastores de oveja tenían que hacer para controlar ese ganado que a veces era propio, pero a veces era de alguien más. Ahí en San Juan 15, en San Juan 10 habla de los jornaleros, de los asalariados. Eran personas que se les pagaba para cuidar el ganado de otro. El mismo Jacob, ahí en el libro de Génesis, habla de que cuidó del ganado de su suegro. Durante 20 años tuvo que trabajar cuidando los animales de su suegro, 7 años por una hija, 7 años por otra, y otros 6 años aún por el ganado, dice, y 10 veces me ha mudado el sueldo. Pobre Jacob, ¿no? Lo vimos hace poco cuando estudiamos el Génesis. Pero vemos cómo tenían esa responsabilidad de velar y de cuidar a estos animales. Antes de ir a la aplicación que el Señor nos quiere dejar en cuanto a los ejemplos, otra de las enseñanzas que siempre nos deja el misionero es a tener cuidado con los detalles de las parábolas. Recordemos siempre que una parábola tiene una enseñanza, una explicación central. ¿Qué me quiso decir el Señor Jesús con esta parábola? Bueno, me quiso decir esto. Después vienen los detalles que sirven para adornar, para poder entender mejor la parábola, pero que no son la enseñanza central de la misma. En este caso, el hermano hace una pausa en el estudio para decir:
nuevamente, ¿qué me quiso enseñar el Señor? Y podríamos resumirlo en 2 puntos importantísimos. El primero, que es el que creo que siempre se nos viene a la mente cuando leemos esta parábola, que es acerca del amor de Dios. Uno lee esta parábola y enseguida piensa en el Señor Jesús, en la Santísima Trinidad moviéndose para salvarme. Yo soy esa oveja perdida, el Señor me vino a salvar. Dejó el cielo, dejó la gloria y me vino a salvar. En Juan 3:16 el Señor lo resume de una manera, ¿cómo podríamos decirlo? Milagrosa, ¿no? Magistral. Podríamos decirlo de memoria, pero vamos a leerlo en la página 105. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde está acá el pastor y dónde está la oveja perdida? ¿Está o no está en este texto? ¿Quién es el pastor? El Hijo unigénito. Dios nos dio a su Hijo para que nos venga a buscar. ¿Y dónde está la oveja? Que en aquel que cree y que ¿qué? No se pierda. Estamos hablando de la parábola de la oveja perdida. Acá el Señor Jesús aplica la parábola de la oveja perdida a todo el mundo, a toda la humanidad. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después vamos a volver sobre este texto, pero fíjense, en Filipenses 2, Corintios 2, Gálatas, Efesios, Filipenses. Ayer la escuchábamos a Irina cantar este corito. Filipenses, página 222. El versículo 7. ¿Qué dice? Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y el 8? Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá vemos un poquito más desarrollado eso que el Señor Jesús decía ahí en Juan 3:16. Dios envió a su Hijo unigénito para salvar a los pecadores. ¿Cómo lo hizo? El Señor se anonadó a sí mismo, quiere decir que se hizo nada, tomó forma de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombres, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, acá también se aplica la parábola de la oveja perdida, viendo cómo el Señor Jesús, prefigurado en el pastor de las ovejas, deja toda la gloria del cielo, deja esa comunión que tenía con el Padre, aunque no la deja hasta el momento de la cruz, pero se tiene que separar para venir a morar acá entre los pecadores. Tiene que tomar cuerpo de hombre, tiene que nacer en un pesebre, tiene que crecer entre personas que lo rechazan desde pequeño, rechazado, burlado, menospreciado. Dice que sufrió tal contradicción de pecadores. Y todo eso, si volvemos a la parábola de la oveja perdida, para buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vemos el primer punto de la enseñanza o la aplicación central, el amor de Dios. Pero la parábola no queda solo ahí. Como les decía al principio, podemos pasar horas hablando del amor de Dios, pero estaríamos dejando de lado o esquivando la otra parte de la enseñanza de la parábola, que es la necesidad de nosotros
de manifestar el mismo amor. Y ahí ya es más difícil la cosa. Porque me comprometo delante de Dios, me quedo en evidencia delante de Dios, de las almas, de los hermanos, de si yo tengo ese amor, si yo lo estoy manifestando. El amor por las almas perdidas, la necesidad de todos los creyentes de manifestar ese mismo amor. Fíjense un texto en Romanos capítulo 13, página 182. Romanos 13:8, ¿qué dice? No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Acá es otra de las veces, fíjense, una cosa nomás. Muchísimas veces aparece este texto mencionado en la palabra del Señor. Amar al prójimo era parte de la ley. El domingo pasado vimos que el Señor dijo también: un mandamiento nuevo os doy. Y cuando se dan los mandamientos, ¿qué espera Dios de nosotros? Que los cumplamos. No es una sugerencia. Acá en la antigua dispensación, el que no cumplía la ley no era salvo. Nosotros no vamos a perder la salvación por no cumplir los mandamientos de Dios. Pero eso no nos hace menos responsables. Y en definitiva, otro texto que hemos visto cuando estudiamos la parábola del buen samaritano, y que debería decirse que es el fin de todo discurso, como decía Salomón, está en Miqueas. Vamos a la página 930, el capítulo 6 de Miqueas. Con este texto es como si se cerrase el Antiguo Testamento y se empezase el Nuevo, ¿no? Aunque cronológicamente no es así. En el versículo 7 dice: ¿agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? El versículo 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado qué sea lo bueno y qué pida de ti Jehová. Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Dios lo que nos pide entonces es conocer el amor de Dios, pero luego ese amor de Dios que está derramado en nuestros corazones hay que ponerlo en práctica. Si no, si vemos el tema de los talentos, vamos a llegar con las manos vacías. Yo te di el amor de Dios, te lo derramé en tu corazón. ¿Es un talento más o no? ¿Qué hiciste con ese talento? Me lo guardé, porque me amo tanto a mí mismo que me lo guardé. Acá el Señor quiere que nosotros aprendamos todos a poner en práctica este amor que también me llamó la atención. En el estudio el misionero lo menciona 3 veces, en la introducción, en el medio y en las enseñanzas. Y dije, bueno, si lo puso tantas veces es porque quizás a él le costaba, no lo sé, pero también es obvio que a nosotros también nos cuesta. Y la frase que dice es: y esto ha de requerir el mayor de los sacrificios de nuestra parte. Que uno, si lo lee rápido no pasa nada, pero si lo analizamos un poquito, el mayor de los sacrificios de nuestra parte nos habla de ¿qué? De entrega. Nos habla de una completa entrega al Señor, nos habla de cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Bueno, ¿para qué? Para poder amar al prójimo, para poder amar a las almas perdidas. Es algo que naturalmente no lo vamos a tener nunca. No esperemos amar a las personas si el Señor no se manifiesta en nuestra vida, si el Señor no se revela, si el Señor no nos usa. Por eso el amor de Dios está derramado, sí. El corrito que dice: cuando venga el Señor y te pregunte por tu talento, ¿qué le dirás?
¿Qué le vamos a decir al Señor respecto a ese talento que es tan precioso, ¿no? Y que, como les digo, lo dije varias veces ya, hablamos mucho del amor de Dios. Podemos decir que el amor de Dios me hizo esto, me hizo lo otro, pero después pasa una persona, como el buen samaritano, que está necesitada y no se me mueve, ¿qué? Ni un pelo. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios en este caso? Solamente en nuestros labios. Ahora sí, teniendo en cuenta estos dos aspectos, el amor de Dios hacia las almas perdidas y la necesidad de todo creyente de manifestar el mismo amor, es que podemos detenernos en la parábola de San Juan 15 a ver cada uno de los personajes que aparecen en ella. Perdón, Lucas 15. El primer personaje, aunque no lo menciona como tal, ¿quién es? Desde el versículo 4 en adelante. Un hombre que tiene 100 ovejas, ¿qué es? Es un pastor. También en el Nuevo Testamento se lo menciona como obispo. El obispo era la persona que tenía que estar mirando desde un lugar alto y controlando, vigilando. Tiene la misma acepción, ¿no? En el Antiguo Testamento se lo menciona como atalaya. Era también una persona que tenía que estar cuidando. Entonces acá vemos el pastor. Ya hemos hablado un poco de las ovejas, pero también acerca del pastor. El hermano hace dos acepciones o dos definiciones. Por un lado, las características humanas que tenía que tener un pastor de ovejas, y por otro lado, las aplicaciones espirituales que le podemos dar al pastor de las ovejas. Un pastor de ovejas tenía que ser una persona sana y fuerte. Una persona que esté tullida. En ese momento no existían las sillas de ruedas, ¿no? Pero no podía cuidar a las ovejas. Ni siquiera podía estar en un lugar alto para poder verlas. No podía vigilarlas, no podía alertar acerca del peligro. Era una persona que tenía que tener cierta fortaleza. Por eso la mayoría de los pastores eran mancebos. Eran jóvenes, eran fuertes. El rey David dice en el momento de la guerra con Goliat, fíjense, es un ejemplo de lo que debía ser un pastor entregado en 1 Samuel, página 300 del Antiguo Testamento, 308. Esto es durante la guerra con Goliat. David quiere salir a pelear y tiene que hablar primero con el rey Saúl. Todavía acá David no era rey. Dice el versículo 34: y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo, y librábale de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y le mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Hasta acá vamos a leer más. Qué hombre que era David, ¿no? Acá el mismo Samuel lo describe como bello, como rubio, pero era un verdadero hombre, a pesar de que era un muchacho, valiente, y sobre todo que amaba a esas ovejitas que ni siquiera eran de él, eran del papá. Los hermanos eran hombres de guerra, eran hombres fuertes, pero él era un siervo fiel, como dice el Señor, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En David se cumple esto que el Señor dice en una de las parábolas, porque después lo puso a cuidar a todas las ovejas del pueblo de Israel, como el gran rey que fue. Pero primero lo probó con estas ovejas y demostró que no le importaba su vida siempre y cuando tenga que salvar a una oveja perdida. Y todo esto que pasó con David, y después en el Antiguo Testamento pueden leer si quieren en Jeremías, el capítulo 23,
en Ezequiel 34, nos habla de los pastores, cómo debían ser los pastores a nivel espiritual, cómo Dios había mandado pastores de ovejas, que eran los sacerdotes, a cuidar al pueblo, a enseñarles, y cómo muchos de ellos habían fracasado, al punto tal que dice, no cuidan las ovejas y no alimentan las ovejas, sino que se cuidan a sí mismos y se alimentan a sí mismos. Y todo esto siempre yo cuando lo leía decía, pero eran los sacerdotes a lo que se refería. Ahora esta lección me está diciendo, son los sacerdotes, pero también sos vos. Y somos cada uno de nosotros. Cuando no cumplimos con la responsabilidad que nos da el Señor. Y también estos textos que hemos mencionado muestran el contraste entre el buen pastor y los pastores que no aman a las ovejas. Entonces, el pastor tenía que ser sano y fuerte. Miren lo que decía Jacob en Génesis 31. Génesis 31, vamos a leer el 39 y 40. ¿Quién lo puede leer? Nunca te traje lo arrebatamos con la piedra. Yo pagaba el agua, lo buscaba así de día como de noche, y en mi mano lo requerías. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Hasta ahí. Miren si era un trabajo arduo, duro. De día me consumía el calor y de noche la helada. Y en este caso, antes de que esté la ley de Moisés, el pastor de ovejas tenía que responder por todo el ganado. Acá dice, si una oveja era atacada por una fiera, el pastor tenía que hacerse cargo de esa... ¿Cómo? Tenía que hacerse cargo del costo, comprar una o reponer una. Era una ley tácita que había entre ellos. Después en la ley de Moisés, el Señor obra con misericordia también y dice, bueno, si fue algo excepcional que escapaba a la defensa del pastor, iba a ser perdonado. Ahora, si había sido por negligencia del pastor, debía pagar esa oveja. Y eso también nos habla de otra característica del pastor. Tenía que hacerse cargo y ser responsable de todo el ganado. No solamente de las ovejitas más mansitas, las que estaban cerquita, sino de todo. Y en especial de los corderitos y de las ovejas más débiles. Mencionamos por qué los corderitos. Porque eran las que se usaban para el sacrificio. Entonces tenía que tener un especial cuidado por los más chiquitos. No dejar solamente que estén al cuidado de su madre, sino que tenía que velar en especial manera sobre ellos. Hay un texto muy precioso que nos habla proféticamente del Señor Jesús, que está en Isaías 40. Después de la mitad de la Biblia está Isaías, donde en el versículo 11, 741, Isaías 40, 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos, los tomará, y en su seno, o sea, sobre su pecho, los llevará. Pastoreará suavemente las paridas. Este es uno de tantos textos proféticos que nos hablan del Señor Jesús. El pueblo de Israel no pudo ver al Señor Jesús como el pastor de las ovejas, a pesar de que él mismo diga en San Juan 10, yo soy el buen pastor. Con eso se cerraba también todas estas profecías que hablaban del Señor. Y es para leerlo, ¿no? En casa, San Juan, todo el capítulo, San Juan 10. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y después dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vemos estas características que tenía que tener el pastor. Y como hemos visto en el caso de Jacob, tenía que ir a buscarla, a la oveja perdida.
ya sea porque la amaba, como era el caso de David, ya sea porque después tenía que dar cuenta de la que se le perdió y tenía que reponerla o pagar, pero el pastor tenía que ir a buscar la oveja. Salvo que sean casos muy excepcionales o de mucho riesgo, la tarea del pastor era ir a buscar a la oveja descarriada. Si no se cumplían con esas condiciones, seguramente que no servía para ese oficio, o se lo desechaba o se iban solos. Luego el misionero nos menciona, hablando siempre del pastor, las características espirituales, que ya las venimos mencionando, ¿no? Todos estos pastores de ovejas mencionados históricamente en el Antiguo Testamento o proféticamente nos hablan del Señor Jesús. Hemos dicho que el Señor Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero también en la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo dio dones a los hombres. Uno de esos dones es el don de pastor. En la iglesia hay hermanos que tienen dones para una cosa, dones para otra. Uno de esos dones es el don de pastor. El don de pastor lo escuchamos o lo leemos, mejor dicho, en Efesios capítulo 4. No nos vamos a detener ahora a hablar acerca de los dones, solo mencionar que el Señor también envió siervos, página 218 del Nuevo Testamento. El versículo 11, Efesios 4:11, ¿quién puede leerlo? Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Acá vemos cómo el Señor, de las mismas ovejas que rescató, levanta siervos con un don específico de pastorear a las ovejas. Y eso es muy precioso, ¿no? Ese don por el cual venimos orando, no solo por nuestra iglesia, sino también por iglesias que al día de hoy siguen orando para que el Señor levante de la manada un pastor o pastores que puedan apacentar a la grey, como dice también Pedro al final de la Biblia, 1 Pedro capítulo 5, el versículo 2, apacentad la grey de Dios. ¿La grey qué es? Las ovejas, el conjunto de ovejas. Los hermanos en este caso. 1 Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados o ejemplo de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, el primero, el principal, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Acá están los dos pastores, ¿no? Los pastores humanos, pobres y miserables pecadores que tienen la bendición, la gracia, pero también la responsabilidad de guiar y apacentar a las ovejas. ¿Apacentar qué es? No es calmar, es llevarlos a que coman pasto. ¿Cómo? Y a que beban, alimentar. Dios no envió a los ángeles para ocupar esta tarea. Envió a hermanos en Cristo para que lo hagan y para que desarrollen también estos dones preciosos. Y luego también nosotros, no siendo pastores de una iglesia, tenemos también la responsabilidad de velar por las almas, orar por ellas y convertirlas del pecado que las está llevando a la perdición. Yo les leo
en Santiago 5:20, que dice: sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará su alma, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Así como el pastor va y salva a la oveja perdida, cada uno de nosotros, si tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones, también tenemos esta enorme responsabilidad de advertir y convertir, o que se convierta, porque nosotros no vamos a convertir a nadie, a una persona de su error, de su camino, y que se salve de la muerte y pase a ser una ovejita de Dios. Si volvemos a Lucas 15, en la parábola hemos hablado del pastor y nos quedan las ovejas, los amigos y los vecinos. En este caso menciona o separa a las ovejas en dos grandes grupos. ¿Cuáles son? ¿Cómo las separaríamos a las ovejas? Las que están en el rebaño, las 29 y una sola oveja. Una oveja que se pierde y las otras 99, ¿dónde quedan? ¿Qué dice el 4 al medio? Quedan en el desierto. Eso me llamó la atención. Son ovejas que están en el desierto. Y el hermano dice: la oveja que se pierde representa a los pecadores que se reconocen perdidos y que voluntariamente se apartaron de su Señor, de su pastor. Las 99 ovejas, y esto también me ayudó a mí a entender bien la parábola, no son salvas. Simplemente son ovejas que no se consideran que deben ser salvadas. Representaban objetivamente en ese momento y en ese contexto a los fariseos, a los doctores de la ley. Pero también representa al resto de la humanidad, que todavía está ahí necesitando ser salva. Por eso me llamó la atención que dice que están en el desierto. El desierto no es un lugar donde están los pastos y las aguas. Están ahí, todavía necesitan entender la necesidad de ser salvas. No se consideran a sí mismas pobres y miserables pecadoras, sino que todavía están, como las veía el Señor en realidad, a todas las almas. El Señor, cuando veía a la población a la cual después iba a ir a hablarles, tenía compasión de ellas porque las veía como ovejas que estaban esparcidas y que no tenían pastor. Y ahora yo les pregunto, ¿existen personas que naturalmente no necesitan ser salvadas? ¿Hay algunos que nacen justos y otros que no? ¿Qué dice la palabra de Dios? No hay justo ni aún uno. Entonces bien podemos decir que todas las ovejas en esta parábola necesitan ser salvadas. Pero una se reconoció a sí misma y pidió ayuda. Pedro, cuando se estaba hundiendo en el agua, que dijo: Señor, sálvame. Entonces, y vemos la proporción. ¿Son pocos los que se salvan?, le preguntaban los discípulos al Señor. La proporción, 1 a 99. Y sin embargo, en términos matemáticos o económicos, ¿qué valen más? ¿Las 99 o una sola oveja? Si lo tenemos que pensar con esto. Las 99. Mirá, si me voy a ir a morir y a esforzarme, quizás me come un león, quizás me come un oso, quizás me rompo una pierna por una oveja. Ya está, la pago. Pero esa no es la lógica del Señor. La lógica del Señor es la que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjense, por favor, en 1 Timoteo, capítulo 4, página 236. Que por esto, versículo 10, 1 Timoteo 4:10.
Miren el esfuerzo que hacía Pablo, al punto tal que dio su vida por salvar a las personas de su generación. Que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esos que se creen son la oveja perdida. Por esa oveja perdida el Señor es capaz de dejar todo, como hemos leído en Filipenses capítulo 2. Por eso el Señor vino al mundo, porque ahí iba a haber almas que se iban a reconocer pecadoras y iban a creer en el Señor y Salvador. Ese es el mundo amado que hemos estudiado alguna vez en la escuela bíblica. Y por último, en la parábola se menciona a los amigos y a los vecinos. Lucas 15, versículo 6. Y viniendo a casa, el hombre que halló la oveja perdida, gozoso dice que está, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: dadme el parabién. ¿Qué es dadme el parabién? Alégrense conmigo, felicítenme. ¿Por qué? Porque he hallado mi oveja que se había perdido. Otra vez la lógica celestial acá. ¿Tanta fiesta vas a hacer por una oveja? Va a reunir a todos los vecinos, encima se van a alegrar, van a tener el mismo corazón que el pastor. Eso solamente pasa en el cielo, donde no hay pecado. Y cuando un alma es salvada, hay gozo. Versículo 7. Así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que de 99 que se creen justos y que no necesitan arrepentimiento. Fíjense el versículo 10 respecto de la otra parábola. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Son cosas que no las podemos apenas imaginar, pero que son reales porque las dijo el Señor. Una persona que está escuchando la palabra de Dios y levanta su mano en el templo porque entendió que estaba perdido, que necesita un Salvador, y pide al Señor que lo salve, en el cielo, por decirlo mal y pronto, se para todo y se hace alegría y gozo. Tanto de los que ya fueron redimidos, que están esperando la redención de sus cuerpos, como los ángeles de Dios. Y por último, lo que decía el hermano, el contraste entre los fariseos, que despreciaban a los pecadores, y los ángeles del Señor en el cielo gozándose y alegrándose porque un pecador se salva, porque un pecador cree. Qué bendito que es el reino de los cielos. Y cada vez que lo estudiamos y lo empezamos a penetrar a penitas, es más hermoso. Y todo lo que leemos acá, todo lo que estudiamos acá, todo lo que aprendemos acá, es un poquito nomás de eso que vamos a vivir con el Señor. Si nosotros hoy nos vamos al cielo, mañana nos vamos al cielo, y todavía se ha de seguir predicando el Evangelio en este mundo, vamos a experimentar esto, ¿no? Dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y que nos ayude a meditar en esta responsabilidad que nos deja el Señor en su palabra. Tengo el amor de Dios derramado en mi corazón. Bueno, ahora tengo que ponerlo en práctica, en lo que me queda de vida. En lo poco, ser fiel. Que el Señor nos bendiga.